Buenas noches. Vamos a continuar con el pensamiento de Maquiavelo. Bueno, más bien vamos a empezar con el pensamiento de Maquiavelo porque hasta ahora estábamos viendo la historia un poco de Italia para entender el pensamiento de este autor. Hay que partir de lo original que es Maquiavelo. Maquiavelo no es el primero que escribe un libro dedicado a un príncipe. Los espejos de príncipes había muchos en el Renacimiento. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam va a escribir La educación del príncipe cristiano, dedicado a Carlos V, que tiene en ese momento 16 años. ¿Qué le está recomendando? Pues como indica el título, que para ser un buen príncipe debía ser un buen cristiano. Por eso, antes cuando os hablaba del saco de Roma, os decía, ¿realmente pensáis que seguía las enseñanzas de Erasmo o más bien es un poco maquiavélico? Bueno, parece que no un poco, bastante. En la época de Maquiavelo se nota mucho la influencia de Platón. Frente a Aristóteles de la época de la escolástica, ahora quien triunfa es Platón. Y lo normal en esta época es que los autores hagan obras ideales. Por ejemplo, Tomás Moro va a escribir La Utopía. Ya os comenté que la palabra utopía procede de Tomás Moro. Podemos decir hoy en día que Platón escribió en la República una utopía, pero Platón nunca utilizaría ese término. Eh, Tomás Moro, al igual que Campanella, siguen la estela de Platón, es decir, voy a hacer un esbozo de una ciudad perfecta. Ya hemos visto también San Agustín. La ciudad de Dios sería el platonismo llevado a la política. Es el idealismo. Frente al idealismo de Platón o de Tomás Moro estaría el realismo de Maquiavelo. El realismo de Maquiavelo consiste en estudiar el pasado, buscar referentes, ver los grandes hechos de la historia y buscar enseñanzas en los grandes hombres. Ya hemos visto que Maquiavelo, como buen renacentista, se basa en el pasado y eso es lo que hará. El príncipe está dedicado a este señor, que se llama Lorenzo, pero cuidado, no es Lorenzo el Magnífico, es un Medici, pero es posterior, es de la misma familia. En principio, el príncipe no es el título, es el inicio de la dedicatoria. Maquiavelo, cuando lo escribía, estaba pensando en Giuliano, pero como muere Giuliano, al final se lo dedica a Lorenzo. Lorenzo, el duque de Urbino. Lorenzo, el duque de Urbino, está enterrado en las capillas medicenas, que será realizado por Miguel Ángel. Miguel Ángel, en principio, la idea era que hubiera hecho cuatro representaciones para cuatro sarcófagos. El Lorenzo el Magnífico, su hermano, aquel que murió en la conjura de los Pazzi, y luego los Medicis menores, Lorenzo el duque de Urbino y el Giuliano, llamado también, igual que el hermano de Lorenzo, que era el duque de Nevers, que es un título que le dio el rey de Francia. Pero finalmente Miguel Ángel solo pudo hacer dos sarcófagos y entonces quedó al final de los dos menos importantes, menos famosos. Y es curioso porque de ahí la confusión, la gente normalmente considera que es la tumba de Lorenzo el Magnífico cuando es de Lorenzo al que Maquiavelo le va a dedicar su libro. Este es el otro Medici que comparte en la capilla Medici. Eh, Curiosamente, Maquiavelo tiene otra obra de política. Ya he comentado que Maquiavelo también escribe teatro, poesía, pero sus dos obras políticas son El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y es curioso porque son muy diferentes, no se parecen en nada. En El Príncipe, Maquiavelo está recomendando que haya un gobierno unipersonal, el príncipe, y que tenga plenos poderes. Hoy en día diríamos un dictador, un tirano.
En cambio, en los discursos, basado en las enseñanzas de los antiguos, lo que analiza y lo que defiende es la Roma republicana. Según esta obra, en los discursos es el mejor gobierno. ¿Y por qué? Porque es el mejor organizado, porque es el más equilibrado, porque hay una representación de todos los estamentos sociales y sobre todo una preocupación que tenía Maquiavelo, que ya he comentado, es que la ventaja en la República Romana no había mercenarios y ya sabemos que el problema de Florencia es que esos mercenarios que contrataba luego les traicionaba y se iban con otros porque les pagaban más. Curiosamente, no se puede considerar que el discurso y el príncipe sean de épocas distintas. Es decir, que estas dos teorías tan opuestas, lo mejor es la república, lo mejor es un príncipe, no se deben a que el pensamiento del autor evolucione. Como hemos visto Platón, que al principio sostiene su teoría de las ideas y posteriormente critica su teoría de las ideas. O primero escribe la República, donde dice que quien debe de gobernar son los filósofos, y luego escribirá años más tarde las leyes, donde prefiere que sean las leyes las que gobiernen la polis. No es una cuestión de evolución, sino que lo escribió a la vez. Mientras estaba escribiendo El Príncipe, cuando llega a el capítulo, que era el capítulo 17 o 18, se para escribir los discursos. Por lo tanto, es de la misma época. Algunos consideran que es debido a que Maquiavelo se adaptaba a su público. Entonces, dado que el príncipe está dedicado a un príncipe, le está diciendo que lo mejor es que gobiernes tú. Cuando no intenta alabar a un príncipe, por lo tanto, diría lo mejor es la república. Para otros, esta contradicción se debe a que en El Príncipe está hablando de una situación de crisis, una situación de un peligro manifiesto para la pobre ciudad de Florencia, un estado muy débil en comparación a la República de Venecia o al papado o a la fuerza de Fernando el Católico o de las tropas del rey de Francia, y ante esa situación de emergencia considera que lo mejor para Florencia es un príncipe, y en cambio en momentos de bonanza donde hay buena gestión es preferible que sea una república. ¿Qué tienen en común estas dos obras y qué tiene de novedad el pensamiento de Maquiavelo? ¿Por qué es el primer político, más que político, el primer pensador de la política moderno? Porque ni en los discursos ni en El Príncipe se fundamenta en la religión. La historia ya no es la providencia divina. La historia no está marcada por Dios. Es una obra donde, sea una república o sea un príncipe, lo importante no es la salvación divina. Tener en cuenta, cuidado, que esto es escandaloso para la época, porque fue un libro que tenía esa nota escandalosa, porque en comparación a el libro que le había escrito Erasmus de Rotterdam a Carlos V, lo normal era decirle al príncipe que tenía que ser un buen cristiano. En este momento, el príncipe no tiene por qué ser un buen cristiano. Cuidado, porque si es verdad que en la época medieval el peso de la iglesia era muy grande, si es verdad que en la época medieval la gente era muy religiosa, pero también lo es en la época del Renacimiento. Tener en cuenta, por ejemplo, este cuadro de Botticelli, la Virgen con el niño, los ángeles, otra obra de Botticelli también de los Uffizi, de nuevo la Virgen con el niño, los ángeles, pero Rafael también pinta a la Virgen con el niño. O también Miguel Ángel, ¿vale? Es otro estilo, es manierista, pero es la Virgen, el niño y San José. Es, por lo tanto, una época muy religiosa, aunque lo intentan hacer compatible, cosa que es difícil a veces, con
los mitos griegos, con la filosofía de Platón, con la filosofía de Aristóteles. Lo que pretende Maquiavelo es hacer un tratado útil, un tratado práctico, para algunos de un cinismo increíble, ¿no? Porque está dando recomendaciones inmorales a un príncipe. Y lo que pretende es que el príncipe sea capaz de manejar la fortuna. La fortuna es uno de los temas que trata Maquiavelo en El Príncipe, que es la fortuna. La fortuna es la suerte. Y como hemos visto, es una época de grandes conmociones. Ya hemos visto, podemos pasar de lo más alto eh, al fracaso más estrepitoso. Pensemos en la vida de Maquiavelo. Había sido diplomático representando a la ciudad de Florencia y se encuentra encarcelado y torturado, ¿de acuerdo? Y así había pasado, por ejemplo, al hijo de Lorenzo el Magnífico. Entonces, la fortuna era algo que se tenía muy en cuenta, que se preocupaba mucho en la época del Renacimiento, una época donde la astronomía va a tener mucha influencia y donde se consideraba que los astros, la buena conjunción o la mala conjunción de los astros podía hacer que un príncipe triunfara o que justamente fracasara. Junto a la fortuna, Maquiavelo hablará de la virtud. Cuidado, no la virtud, sino la virtud. Vamos a ponerlo en cursiva, vosotros no podéis ponerlo en cursiva, lo tendréis que subrayar y además la vamos a poner sin D. ¿Para qué? Para distinguirlo, para no confundirlo, para no pensar que está Maquiavelo hablando de la virtud como hablaba Platón o Aristóteles. No, está hablando de la virtud como aquello que es una capacidad, como es una fuerza, como es una energía. Por ejemplo, incluso una planta que tiene ciertas, puede, por ejemplo, provocar el sueño, tiene una virtud, tiene una habilidad, tiene una capacidad, puede llegar a hacer algo. Aquí tenéis una representación de Botticelli de una de las virtudes, es la fortaleza. ¿Os acordáis? Por ejemplo, Platón habla de 4 virtudes, ¿no? La sabiduría, en unos textos la prudencia, la fortaleza o valentía, la templanza o moderación y la justicia. O también hemos visto la teoría de Aristóteles de la virtud como un término medio, siendo la valentía el término medio entre la cobardía y la temeridad. No, Maquiavelo se refiere a la virtud, no a la virtud con D finalizado. ¿De acuerdo? ¿Qué pretende? Que justamente el político, el gran político, es aquel capaz de jugar con la suerte. Pongamos un ejemplo. En España, como sabéis, hubo un atentado en Atocha, horroroso, conmocionó a la sociedad y al PP, no sabemos por qué, algún asesor recomendó que se dijera que el atentado lo había hecho ETA. Obviamente se vio inmediatamente que era seguramente de un grupo terrorista islámico y por lo tanto la población se sintió engañada. Y mucha gente que a lo mejor no hubiera votado, ante la indignación fue a votar. No es que cambiara de votos, se ha estudiado que no fue que la gente que iba a votar el PP votara el PSOE, pero que gente que a lo mejor se hubiera quedado en casa, ante esa indignación se molestó en ir a votar y por eso ganó Zapatero las elecciones. Es decir, hay cuestiones de suerte. No queremos decir que un atentado es una suerte, sino que acontecimientos que no estaban previstos pueden hacer que triunfe un político o que fracase un político. Maquiavelo no define muy bien qué es esto de la fortuna o la virtud, pero nos pone ejemplos de personajes que a él le parecen encomiables. Lo de encomiables entre comillas porque a lo mejor los señores de los que os voy a hablar os parecen espeluznantes, ¿de acuerdo? Uno de ellos es César Borgia. Tengamos en cuenta que César Borgia es un enemigo de Florencia, por lo tanto, esa, entre comillas, admiración de Maquiavelo tiene su mérito. César Borgia era el hijo del Papa Borgia y, instigado por su padre, intentó hacerse él con un estado. Como los Medici gobernaban Florencia o los Sforza Milán, bueno, pues los Borgia, que eran de origen español, querían tener su estado.
Eso iba en contra de los intereses de la Iglesia, obviamente de los intereses del papado. Bien, César Borgia, aquí lo tenéis en otra representación, por ejemplo, y esto aparece en El Príncipe, ¿qué hizo? Bueno, pues mandó a su lugarteniente, Ramiro de Orca, a conquistar esta bella ciudad y lo hizo de forma terrorífica, hizo salvajadas, mataba a los padres delante de los niños, castraba, quemaba. Fue un régimen de terror horroroso y cuando llevaba ya 2 años de terror, pues César Borgia lo cortó por la mitad y lo puso en mitad de esta bella plaza para mostrar a todos realmente quién mandaba. Y a continuación, y eso es lo que se olvida en series como Juego de Tronos, lo que hizo fue fundar un teatro, hacer obras de teatro, traer comida, bajar los impuestos, para que en esas fiestas, comiendo mejor y viendo esos espectáculos, las personas de esta ciudad se olvidaran de todos sus males. A ver, esto es un truco que aún he utilizado muchísimos políticos y muchísimos estrategas. Mando a alguien a hacer el trabajo sucio y luego le rechazo, ¿de acuerdo? Pongamos un ejemplo histórico, las SA y las SS. Las SA, las camisas marrones, eran un grupo que aterrorizaba a la población y después de una larga temporada aterrorizando en Alemania, cuando la gente estaba horrorizada con las cosas horribles que hacían este grupo, pues en una noche las SS, que era el grupo paramilitar de Hitler, los mató. Y Hitler apareció como el gran salvador de la nación alemana. Nos olvidamos del detalle de que había creado el problema, cosa que suele pasar. Primero yo creo el problema y luego vengo como el salvador porque vengo a solucionar el problema. Y ejemplos cuántos tenemos, ¿no? Ejemplos de Bárcenas tesorero que iba dando sobrecitos a los del PP, gran amigo de todos y ahora es un delincuente que no quiero saber nada de él. O sea, qué fácil es caer en desgracia cuando eres el que has hecho el trabajo sucio. Como no tengo una representación de Ramiro de Orco, pues os pongo aquí a Malatesta Segismundo, un condottiero, uno de estos señores renacentistas que eran señores de la guerra. Otro de los personajes predilectos de Maquiavelo, también Fernando el Católico, es este papa. Aquí Rafael lo ha pintado como un abuelito esperando que vengan sus nietos, pero era el papa guerrero. Era el papa de Guerrero el que funda la Guardia Suiza, esa que os decía que murieron defendiendo al papa, el que inicia los trabajos del Vaticano, más que del Vaticano, de San Pedro, el que va a pedirle a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina, el que le va a pedir a Rafael que pinte sus habitaciones privadas. Eso sí, primero había que rascar lo que le habían pintado a los Borgia porque eran sus grandes enemigos, y el que tuvo a Miguel Ángel haciendo 18 proyectos para la que iba a ser su magnífica sepultura, que al final no fue tan grandiosa, pero que nos ha dado el Moisés famosísimo de Miguel Ángel. Bien, gran mecenas, por lo tanto, Julio II, pero si aparece en El Príncipe no es por ser mecenas del arte, aunque es un elemento muy importante de este papa, sino por su habilidad. Cuando empezó su papado, lo primero que hizo fue conquistar Perugia y Bolonia. ¿Por qué conquistó Perugia y Bolonia? Porque se había perdido en esas guerras que César Borgia había pretendido para tener así sus propios territorios. Así que conquistó para el papado, reconquistó Perugia y Bolonia. A continuación, como la República de Venecia era una amenaza para el poder del papado, consiguió hacer una alianza donde unió a los españoles a los franceses para ir en contra de Venecia. Cuando Venecia perdió esta guerra, pues recuperó el papado ciertos territorios y el papa
disolvió la alianza. A continuación fue en contra de los franceses, diciendo hay que expulsar a los extranjeros de Italia, y para ello buscó la alianza de los españoles y los venecianos. Y si hubiera podido, su siguiente maniobra, pero murió por él y no pudo llevarlo, hubiera sido ir en contra de los españoles. ¿Utilizando a quién? Pues utilizando a venecianos y franceses, obviamente. Todas estas estratagemas es lo que le fascina a Maquiavelo en El Príncipe. En principio, Maquiavelo nos dice que cualquiera puede tener virtud, ¿vale? Virtud no la virtud del término medio aristotélico. En principio podía ser una mujer, un hombre, podía ser cualquiera de cualquier extracción social. Pero obviamente los ejemplos nos muestran que se decanta por hombres y además hombres que son guerreros. Dice en El Príncipe: yo sostengo firmemente esto, que es mejor ser impetuoso que precavido, porque la fortuna es mujer y es necesario, si se la quiere someter, golpear y zurrarla. Bueno, triste condición para las pobres mujeres, según Maquiavelo, y como vemos, obviamente su modelo es un hombre y además un hombre que se dedica a la guerra. En principio, como vemos, es alguien, incluso puede llegar a ser inmoral y perverso. ¿Y por qué el príncipe puede llegar a ser inmoral y perverso? La justificación que nos da Maquiavelo en El Príncipe es por la naturaleza humana. La naturaleza humana es ambiciosa, la naturaleza humana solo busca su propio interés y se olvida del interés común. Por eso es necesario que haya un príncipe que tenga fuerza, que sea como un león temible y que sea también como un zorro astuto. En principio, la antropología, por lo tanto, de Maquiavelo es muy pesimista y es el primero que, por lo tanto, argumenta cuál sería una posible legitimidad del Estado, parecida a la que veremos posteriormente con Hobbes. Es necesario un Estado porque los hombres son ambiciosos, son mezquinos, engañan y por lo tanto es preferible que haya un gobierno fuerte. Tener en cuenta que el concepto de Estado se lo debemos justamente a Maquiavelo. ¿De acuerdo? Ya veremos justamente otras teorías donde se justifica por qué se requiere un Estado. La política es un artificio, es algo creado por los seres humanos, no es algo que tenga su fundamento en Dios, y en El Príncipe encontraremos también cómo Maquiavelo recomienda que se utilice la religión para, por lo tanto, servir a el poder del príncipe, que se utilice la imagen. Es muy importante la imagen que tiene el príncipe, que da el príncipe. Cuidado, se suele considerar que Maquiavelo recomienda que los medios sirven al fin. Con que yo obtenga mi fin será suficiente, pero cuidado, no todo vale. A ver, todo vale para el fin, sí, pero cuidado, es que hay medios que a lo mejor no me permiten alcanzar el fin. Hay un famoso pasaje de Maquiavelo donde habla que sí es preferible que al príncipe se le ama o se le teme. Según Maquiavelo estaría muy bien las dos cosas, el amor de la plebe y el temor de la plebe, pero dice que bueno, sí se tiene que decidir entre amor y temor, mejor el temor porque el temor dura más, el amor se va enseguida. Hoy te quiero mucho porque me acabas de hacer un favor, mañana no me lo haces y ya no te quiero tanto. Para Maquiavelo así somos los humanos. Bien, una cosa es que al príncipe se le tema y otra cosa distinta es que el príncipe sea odiado, porque si se le odia, entonces seguramente habrá un motín, una insurrección y entonces el príncipe perderá, por lo tanto, el poder. Aquí tenemos otro retrato de Botticelli. A ver, como vemos, realmente no hay ningún tipo de códigos morales.
Nos está diciendo Maquiavelo que lo importante es mantenerse en el poder. Cuidado con una cuestión, si la religión se puede utilizar es para convencer al pueblo que sea muy cristiano. El príncipe no. El príncipe está al margen de las convenciones morales, de las convenciones religiosas. ¿Pero por qué está al margen? Porque su fin es la gloria, porque su fin es el Estado. Por lo tanto, Maquiavelo considera que hay ciertas cosas que no están permitidas para la plebe, pero sí que están permitidas para el príncipe. Bueno, el príncipe puede mentir, el príncipe puede engañar, el príncipe incluso puede matar, pero ¿por qué puede hacerlo? Por Florencia, ¿de acuerdo? A ver, paréntesis, esto ya es una crítica. ¿Cuál es el poder? El problema. El problema es que un príncipe que se intenta mantener en el poder mentirá, traicionará, engañará, matará y dirá que lo hace por el bien del Estado, ¿de acuerdo? Ese es el peligro del realismo político, que justifico cualquier cosa con tal de mantenerme yo en el poder, justificando que lo hago por mantenerme yo en el poder, no, lo hago por el bien del Estado, ¿de acuerdo? Y a lo largo de la historia, y no de hace siglos, sino muy reciente, hemos visto cómo los políticos han saltado las normas para justamente justificando que es el bien del Estado. Un ejemplo, en España hubo el GAL, que era lo que se llama terrorismo de Estado, es decir, que desde el propio Estado se secuestraba gente, se mataba gente y se decía, bueno, no se decía porque todo estaba oculto, claro, se dijo tiempo después, o la justificación que había era que había que luchar contra ETA, que se demostró que era absurdo, que era ridículo, que además de inmoral, obviamente, e ilegal, y que no sirvió absolutamente para nada. Secuestraron a un pobre señor que simplemente era vasco y vivía en Francia, pero poco tenía que ver con el terror, con los etarras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el príncipe, y cuidado, solo porque defiende el Estado, según Maquiavelo, puede ir obrar contra la lealtad, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Solo el príncipe y solo por defensa del Estado, ¿de acuerdo? Y cuidado, todo esto guardando las apariencias, aparentando que es muy bueno y si tiene que cometer un crimen, para Maquiavelo que sea de noche y que sea poco. O sea, voy una noche y mato a uno por el bien del Estado, pero no mato a diestro y siniestro y no presumo obviamente de ello. Claramente, el pensamiento de Maquiavelo puede ser muy interesante, pero puede ser también muy preocupante. De ahí lo escandaloso que sea esto de justificar cualquier tipo de comportamiento justificado en el Estado. Y con esto hemos acabado. Hasta luego.